Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en un universo de ideas que, llevan más de 2 milenios intentando descifrar el gran puzzle de la existencia. El pensamiento budista, nada menos. Exacto, el pensamiento budista. No vamos a intentar hacer aquí un curso acelerado, ¿eh? La idea es más bien robar algunos de sus secretos mejor guardados. Sobre la mente, la realidad. Y sobre ese par de misterios que son la vida y la muerte, claro. Para esta aventura tenemos un material de primera. Sí, es una combinación muy interesante. Tenemos la introducción académica de Donald S. López, que nos da todo el contexto histórico, luego el famosísimo manual espiritual, el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Un clásico. Y una joya, creo yo, de la psicología budista, que es Tu mente es un océano, del lama Thupten Geshe. La misión, si la aceptamos, es entender por qué estas ideas siguen tan vivas. ¿Y qué nos pueden decir sobre nuestra propia experiencia, no? Justo. Venga, vamos a meternos en faena. Es que la selección de fuentes es fantástica, porque es como tener 3 pares de gafas distintas para mirar lo mismo. Ah, mira, buena analogía. Tienes la lente del historiador, la del guía espiritual y la del psicólogo. Cada una te revela matices que las otras no ven. Y juntas te dan una imagen mucho más completa. Mucho más profunda, sí. Totalmente. Y lo curioso es que las 3 a su manera arrancan desde el mismo sitio. La mente. De hecho, Lama Yese suelta una frase que te deja pensando. Tu mente es tu religión. Es una frase potentísima. Lo que viene a decir es que toda nuestra vida, el placer, el dolor, el éxito, el fracaso, todo, absolutamente todo, es una experiencia que se cuece dentro de nuestra cabeza. Y sin embargo, nos pasamos la vida obsesionados con lo de fuera. Con cambiar el decorado, como decías. Exacto. Sin mirar nunca la maquinaria que proyecta la película. Vale, a ver, vamos a explicar eso un poco más a fondo, porque es la piedra angular de todo lo demás. Adelante. La psicología budista te dice que la fuente de tus problemas no está en tu jefe, ni en el tráfico, ni en la política. Que es donde solemos buscar. Claro, te dice que está en la forma en que tu mente interpreta a tu jefe, al tráfico y a la política. Sogyal Rinpoche usa una metáfora para esto que es preciosa. ¿Cuál? Dice que en nuestra naturaleza fundamental, nuestro estado mental original, es como un cielo azul, despejado, infinito. Los pensamientos y las emociones, sobre todo las que nos perturban, la ira, la ansiedad... Las nubes. Son como nubes que pasan, exacto. Pueden tapar el cielo, hacerlo parecer gris y tormentoso, pero no pueden mancharlo. No pueden cambiar su naturaleza. Las nubes no son el cielo. Simplemente están de paso. Entiendo la idea, y es potente. Pero, a ver, ¿no hay un riesgo de caer en la pasividad? De pensar, como todo está en mi mente, pues ya no hace falta que intente arreglar las injusticias del mundo. Esa es una objeción muy importante. Y la respuesta es que no se trata de pasividad, sino de eficacia. ¿Cómo? La idea no es ignorar los problemas externos, es abordarlos desde un lugar de claridad mental, en vez de desde la reactividad de esas nubes. Ah, vale. Lama Yese habla de la mente desenfrenada, esa mente que no se conoce a sí misma, que está llena de prejuicios y reacciones automáticas. Esa mente, dice, nos oprime más que cualquier gobierno. Más que cualquier factor externo. Mucho más. Si actúas desde la ira o el miedo, es muy probable que generes más conflicto. Si actúas desde la claridad del cielo azul, tu acción será mucho más sabia. O sea que el trabajo es interno, sí, pero su fruto es externo. Justo. Vale, eso le da una dimensión mucho más práctica. Ser nuestro propio psicólogo para poder ser mejores actores en el mundo. Pero claro, para eso primero tendríamos que saber quién es ese nosotros que se analiza. Y aquí es donde, si no me equivoco, la cosa se pone realmente extraña para nuestra forma de pensar. Aquí es donde la cosa se vuelve un poco loca, sí, porque choca con todo lo que damos por sentado. A ver. Entramos en la doctrina del no yo, o de la ausencia de individualidad. Es una de las ideas más radicales del budismo. Suena radical, sí. El libro de López lo explica de forma muy metódica. Buda fue algo parecido a lo que haría un científico. Se puso a analizar la experiencia humana para ver de qué estaba hecha. Y la descompuso en 5 componentes básicos, los 5 agregados. ¿Qué son exactamente? Pues a grandes rasgos son el cuerpo y lo material, o sea, la forma. Las sensaciones, ya sabes, agradable, desagradable, neutro. Opciones, que es reconocer un sonido, un olor, una idea. Luego los impulsos y los hábitos mentales. Y finalmente la conciencia. El simple hecho de darse cuenta de todo lo anterior. O sea que, si lo entiendo bien, la conclusión es tremenda. No es que tengamos un cuerpo, pensamientos y emociones. No. Es que
somos ese flujo constante de cuerpo, pensamientos y emociones. No hay un director de orquesta en la cabina de control. No hay un yo permanente a los mandos, no. Vaya. Exacto, esa es la dogma que suelta el budismo. Creemos que somos el pensador detrás del pensamiento, pero según esta visión solo hay pensamiento. Es como buscar al río en el agua. Buena analogía. Buscar un yo fijo es como intentar coger un puñado de agua en un río. El yo no es una cosa, es un evento que no para de suceder. Y cada uno de esos 5 agregados está cambiando a cada nanosegundo. Claro, el cuerpo envejece, las sensaciones vienen y van. Los pensamientos aparecen y desaparecen. ¿Dónde está ese yo inmutable en medio de todo ese cambio? La conclusión budista es que no está en ninguna parte. Es una ilusión. Una ilusión creada por la costumbre. Espera, esto que dices de que nada tiene una esencia propia, ¿es a eso a lo que se refieren con ese concepto tan resbaladizo de la vacuidad? A eso mismo. Siempre pensé que significaba la nada, algo como muy nihilista. Es el malentendido más común. Y es justo lo contrario. Vacuidad no significa que las cosas no existan. Entonces, Significa que no existen por sí mismas, de forma independiente. Todo es interdependiente. El ejemplo clásico es una silla. vale, Una silla parece una cosa sólida y real, pero si la analizas no encuentras la esencia de silla. Es un conjunto de patas, un respaldo, tornillos, que a su vez dependen de la madera, que depende de un árbol, del sol, del agua. y del carpintero que la montó, claro. Exacto. La silla está vacía de una existencia propia e inherente. Y lo mismo se aplica a nosotros. Estamos vacíos de un yo independiente. Somos una red de causas y efectos en constante cambio. Y supongo que esa ilusión de que sí existe un yo que proteger es la que nos mete en problemas. ¿Esa es la raíz? Porque si creo que hay un yo sólido, empezaré a actuar para beneficiar a ese yo y protegerlo de lo que creo que lo amenaza. Y ahí es donde entra en juego el karma, ¿no? Justo ahí. Has conectado los 2 puntos clave. El karma no es un castigo divino ni un destino misterioso. No es el universo me la tiene jurada. Para nada. Es la consecuencia natural de actuar bajo la ilusión del yo. En el momento en que mi mente crea una frontera sólida entre yo y el resto del mundo, empieza el juego. Esto es mío, esto lo quiero. Esto me da miedo. Cada vez que actuamos, hablamos o incluso pensamos movidos por ese apego o esa aversión, plantamos una semilla kármica en nuestra corriente mental que, bueno, inevitablemente brotará como una experiencia futura. Como la ley de la gravedad. Es tan impersonal como la ley de la gravedad. Como explica López, las acciones basadas en la generosidad y la claridad mental producen experiencias de felicidad. Las que se basan en el egoísmo y la confusión, pues producen sufrimiento. Claro, y esto nos lleva a la siguiente pregunta del millón. Si no hay un alma permanente, un yo que viaja, ¿qué es lo que continúa de una vida a otra? Si el yo es una ilusión, ¿quién o qué renace? La respuesta es sutil pero muy elegante. No es una entidad la que viaja, como un pasajero que cambia de tren. Entonces, Lo que continúa es la propia corriente de consciencia en su nivel más sutil, una continuidad ininterrumpida de causa y efecto. El Dalai Lama, en el libro de Sogyal Rinpoche, lo llama la luz clara. la naturaleza más básica de la mente. Eso es. Imagina un río. El agua cambia a cada instante, pero el río continúa. Esa corriente mental, cargada con todas las semillas kármicas que hemos plantado, es la que proporciona la continuidad. Y el estado mental justo en el momento de la muerte es crucial. Es crucial porque es como si ese momento activara una de esas semillas kármicas acumuladas. Y eso determina las condiciones del siguiente renacimiento. De hecho, en el libro tibetano de la vida y de la muerte se cuenta la historia de Kamaljit Kaur, una niña india que recordaba con un detalle asombroso su vida anterior. Sí, es un caso muy conocido. Decía haber sido otra niña que murió en un accidente, y recordaba los nombres de sus antiguos compañeros, la ropa que llevaba, detalles del accidente. Es uno de esos casos que las fuentes presentan para ilustrar que esto no es solo una teoría filosófica. Exacto, en esas tradiciones estos casos se ven como evidencias empíricas de este proceso. Y dentro de ese ciclo de renacimientos, que según López puede darse en 6 reinos diferentes, Desde estados divinos hasta infernales, pasando por el humano o el animal. correcto, dentro de todo ese ciclo, nacer como ser humano se considera algo de un valor incalculable. Sí, y para explicar esto, Sogyal Rinpoche,
Usa una analogía que se te queda grabada a fuego, La de la tortuga. la de la tortuga. Pide que imaginemos un océano inmenso que cubre todo el planeta. En el fondo vive una tortuga ciega, que solo sube a la superficie una vez cada 100 años. Vale. Mientras tanto, en la superficie flota a la deriva un único aro de madera. La probabilidad de nacer como un ser humano con la inteligencia y la oportunidad de entender todo esto es menor que la probabilidad de que esa tortuga ciega, en su única salida en un siglo, saque la cabeza justo por el centro de ese aro. Es una imagen que busca sacudirte, generar un profundo sentido de urgencia y de aprecio. Totalmente. Si esta oportunidad es tan astronómicamente rara, no hay tiempo que perder. Desde luego que lo genera, te deja helado. De repente el tiempo que pasamos quejándonos del tráfico o preocupados por cosas sin importancia parece un desperdicio cósmico. Claro, te obliga a preguntarte, si esta vida es así de valiosa, ¿en qué la estoy invirtiendo realmente? Esa es exactamente la pregunta que busca provocar y nos lleva directamente al siguiente punto. Si estamos en este ciclo, ¿cómo salimos de él? ¿Y qué ocurre exactamente en ese momento de la muerte? Ese gran desconocido. Pues Las fuentes, sobre todo las de Rinpoche y López, le dedican muchísimo espacio a esto. Es casi como un mapa del proceso de morir. sí, en la tradición tibetana es un conocimiento fundamental. Describen un proceso de disolución progresivo. Primero, una disolución externa. ¿Qué quiere decir eso? Los elementos que componen el cuerpo se van como apagando. La energía del elemento tierra se disuelve en el agua y la persona siente que pierde toda la fuerza física, como si se hundiera. Vale. Luego el agua se disuelve en el fuego. La boca y la nariz se secan, se pierde el calor corporal, el fuego en el aire. La respiración se vuelve cada vez más difícil, más superficial. Y finalmente, el aire se disuelve en la consciencia. Y cada fase tiene una experiencia interna asociada, ¿no? Sí, como visiones de espejismos, humo o pequeñas chispas como luciérnagas. ¿Es el desmantelamiento de nuestra realidad ordinaria? Y una vez que el hardware, el cuerpo, se ha apagado, ¿qué pasa con el software, con la mente? Ahí empieza la disolución interna. Los procesos mentales más burdos, los de los sentidos, ya han cesado. Entonces, las emociones y los conceptos más arraigados también empiezan a colapsar. Todo se desvanece. Todo este proceso culmina en la manifestación de lo que antes llamamos la luz clara o luminosidad base. El cielo despejado. Se describe como la naturaleza fundamental de la mente en su estado más puro. Vasta, abierta, luminosa, como un cielo al amanecer, antes de que aparezcan el sol o las nubes. Para un practicante entrenado, reconocer esa luz clara en el momento de la muerte como su propia naturaleza es la oportunidad de oro para la liberación total, para alcanzar el nirvana. Exacto. Un momento. La palabra nirvana significa literalmente extinción. Suena un poco deprimente, ¿no? Como si el objetivo final fuera simplemente desaparecer o apagarse. Es una pregunta excelente porque la palabra es engañosa. No es eso. No se trata de la extinción de la persona, sino la extinción de las causas del sufrimiento. La ignorancia, el apego y la aversión. Es el fin de la sed que nos mantiene atrapados en el ciclo. Es la liberación del sufrimiento. Es la paz definitiva. Pero la tradición mahayana, la más extendida en el Tíbet, va un paso más allá. Presenta un ideal que muchos consideran aún más noble, el del bodhisattva. El bodhisattva, el que renuncia a su propia liberación para ayudar a los demás. Exactamente. Un bodhisattva es un ser que ha llegado a las puertas del nirvana, que tiene la capacidad de liberarse para siempre, pero que, movido por una compasión infinita al ver el sufrimiento de todos los demás seres, toma una decisión heroica. ¿Qué es? No entraré en el nirvana hasta que el último ser, hasta la última brizna de hierba, haya alcanzado la iluminación. Y por ello, elige renacer una y otra vez. Pero ya no por el karma. No, por una elección consciente de compasión, para guiar a otros. Es un ideal de compasión que te deja sin palabras. Ya no se trata de tu propia salvación, sino de la de todos. Ese es el ideal. Y supongo que esto conecta con lo que decía Lama Yeshe sobre la mente. Este nivel de compasión no surge de la nada. Es el resultado de un entrenamiento mental muy profundo. Por supuesto. Es la quinta esencia de la compasión activa. El camino no termina con la propia paz, sino que se redirige hacia el bienestar de los demás. Es la manifestación psicológica definitiva de haber comprendido la vacuidad. Claro.
Si no hay un yo separado de los demás, su sufrimiento es mi sufrimiento y su liberación es mi liberación. Entonces, si unimos todas las piezas, el puzzle que emerge es fascinante. Empezamos con la idea de que la mente es la que crea nuestra realidad. Luego descubrimos que el yo, que tanto nos esforzamos en proteger, es en realidad un proceso, no una cosa. Un verbo, no un sustantivo. Eso es. Vemos que la vida y la muerte no son un principio y un final, sino un ciclo continuo impulsado por nuestras acciones, por el karma. Y finalmente entendemos que este ciclo no es una condena. Sino una oportunidad. Una oportunidad increíble, para despertar, para la transformación y en última instancia, para la liberación. Y todo este mapa, que parece tan cósmico y filosófico, aterriza en una conclusión inmensamente práctica que Sogyal Rinpoche resume de forma brillante. ¿Y cuál es? Si deseamos morir bien, debemos aprender a vivir bien. Si esperamos tener una muerte en paz, debemos cultivar la paz en nuestra mente y en nuestra forma de vida, aquí y ahora. La muerte es un reflejo de la vida. Es el reflejo y la culminación de cómo hemos vivido cada momento. Y eso nos deja con una última reflexión, casi una pregunta para llevar. Todas estas fuentes apuntan a que la ignorancia sobre quiénes somos realmente es la raíz de todo nuestro tormento. Y la raíz de esa ignorancia es la tendencia de nuestra mente a la distracción, a estar siempre en otro lugar. La pregunta que queda flotando es: si tuviéramos la certeza absoluta de que esta vida es tan improbable y preciosa como la tortuga ciega encontrando su aro en mitad del océano, ¿en qué dejaríamos de distraernos a partir de mañana?